el día de hoy, esta es la noticia, señores, Sí. que o sea, global, que ha impactado por todos lados, porque obviamente todo el mundo decía, ¿cómo ha pasado esto en un momento en que decían que él estaba, o sea, un poco mejor? A casi un año de la repentina partida del actor Matthew Perry, la policía de Los Ángeles junto a otras agencias ayer miércoles arrestaron a 5 personas, entre ellas 2 doctores con conexión a la muerte de Perry en octubre del año pasado. Esta red incluía a un asistente personal para el señor Perry, 2 médicos y una narcotraficante conocida como la reina de la ketamina. Hemos archivado cargos federales contra 5 acusados. Si los encuentran culpables de un homicidio, como se dice en inglés murder, pueden pasar el resto de su vida en la cárcel. Un caso de este índole siempre tiene muchos peligros para la persona que acusan, porque si no los enjuician por murder, los pueden enjuiciar por una muerte involuntaria. Como recordamos, el actor de 54 años fue encontrado boca abajo sin vida en la piscina de su casa en la exclusiva zona de Pacific Palisades. Y según el médico forense, su muerte fue una sobredosis de la droga ketamina, un anestésico usado en animales, pero también en terapias contra la ansiedad y la depresión. Esta droga, la ketamina, se ha hecho muy popular en las últimas décadas, sobre todo en fiestas, y más recientemente muchos la han empezado a usar contra la depresión. Los doctores igual enfrentan los mismos cargos, las mismas consecuencias. No importa si son doctores, pero si tuvieron algo que ver con esta tragedia, sí pueden ser enjuiciados. Igual pueden perder su licencia como médico si ellos estaban actuando en una forma totalmente negligencia. En esta investigación, las autoridades allanaron varias propiedades donde incautaron computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos para así poder determinar cómo fue que Matthew Perry había conseguido la droga que le quitó la vida. Y es que en los textos que intercambiaron con el actor encontraron que hablaban de la cantidad de droga que quería, el precio y hasta cómo se le iban a hacer llegar. Según se sabe, como parte de su terapia de infusión, Matthew ya la había recibido una semana y media antes. Sin embargo, al momento de su muerte, la ketamina que tenía en su organismo no había sido recetada legalmente por un médico. Por el hecho de que un médico está recetando la medicina, ese no es un amparo para que no enfrente cargos criminales. Un médico igual puede enfrentar cargos criminales como cualquier otro residente. Pero ¿qué noticia, Estamos hablando Raúl? de medicina que le estaban recetando también. Claro, Que es lo que- que estamos hablando de este tipo de drogas. Exacto. En muchas ocasiones, Raúl, se han encontrado que doctores han recetado medicinas que no se pueden mezclar. Y cuando tú te das cuenta que al paciente no lo han atendido como se debe de atender, es por eso que pierden en muchas ocasiones la licencia. No pasa todo el tiempo, obviamente, pero en este caso están investigando y qué lástima, porque esto es un hombre que sufrió muchísimo de adicción, que batalló por todos los medios, Raúl, estuvo en rehabilitación en tantas ocasiones y nunca logró encontrar su paz mental. Y murió muy joven. Muy joven, Uno demasiado de los joven. famosos actores, que como dije anteriormente, una serie que no solo fue famosa en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Friends se vio en el mundo entero y Bueno, se convirtió en una de las mejores series del mundo. Y en el día de hoy, esta es la noticia, señores, Sí. que o sea, global, que ha impactado por todos lados, porque obviamente todo el mundo decía, ¿cómo ha pasado esto en un momento en que decían que él estaba, o sea, un poco mejor, que había encontrado un poco de balance y de tranquilidad en su vida? Pero bueno, ahí lo tienen, la investigación seguirá que vean y que- estoy segura que esto pique y se extiende, que no se queda ahí. Que todos, aunque tengan dinero, sean famosos o algo, tienen problemas. Todo el mundo tiene problemas, Raúl, y sobre todo cuando son problemas de salud Exactamente. mental.